Vamos a dar este tiempo al Señor. Bendito Padre Celestial, hoy se festeja en el mundo un día que es Halloween. Terrible festejar a los muertos. Cristo los resucitaba, no los festejaba, no los celebraba. Ponemos ese tiempo en tus manos, y qué mejor momento para aprovechar y ver un poquito a la luz de tu palabra lo que quieres enseñarnos cuando tú hablas del mundo y por qué pedías que nos alejáramos de él. Por Cristo Jesús. Amén. Sí, es un buen momento para hablar sobre el mundo. Y estábamos estudiando, mi esposo y yo, en la mañana, viendo un poquito, y después antes de que ella llegara yo estaba estudiando otras cosas. Y vamos a ver, la Biblia habla del mundo de tres maneras. Todavía no decimos versículo. De tres maneras. ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere esa misma palabra a tres formas diferentes. Mundo terrestre, el planeta. Ok, una es lo que es la gente. Vamos por partes. El uno es el globo terráqueo, el planeta, como su sistema solar y demás. La gente. Después las personas. Ok, y la tercera. Y la otra no me acuerdo. La manera de pensar. Es decir, el sistema de pensamiento. Cuando Cristo dijo no améis al mundo, no se refería ni al planeta, ni se refería a las personas, se refería al sistema de pensamiento. Y vamos a empezar buscando ese versículo. Bueno, más bien versículos referentes a vamos a Lucas. Perdón, no. Vamos a Mateo. Vamos a irnos así de corridito. Vamos a ir, digamos que, persiguiendo la palabra mundo. En Mateo 5:14. Mateo 5:14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y Jesucristo habla de que nosotros somos la luz, pero la luz del mundo. ¿Y aquí a qué se referirá? ¿Al sistema de pensamiento o a las personas? ¿O al globo terráqueo? A las personas, ¿no? Es decir, Cristo lo que estaba diciendo es, ustedes son la luz del mundo. Y yo creo que es de las cosas que de repente se nos olvida, que el haber sido salvados, lo veíamos en la mañana mi esposo y yo, el haber sido salvados, perdón la expresión, pero me gustó cuando dijo este maestro, Dios no salva inútiles, ¿no? O sea, Dios salva para algo, y la gran tarea de nosotros es saber para qué. Y el Señor nos va dando algunos nos va señalando algunas marcas, y nos va diciendo que somos la luz. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿para qué necesitamos la luz? ¿No? Es decir, la luz no es útil de día. Nadie prende la luz de día. Bueno, mi esposa sí, porque le gusta desperdiciar la luz, ¿no? Los ventiladores y demás. Aquí está junto a mí, por eso lo digo. No, sí es bien importante entender que la funcionalidad de la luz es penetrar la oscuridad. Y Jesucristo nos va diciendo, bueno, una de las razones por la que yo te salvé es para que seas luz, pero lo más importante es que sepas que eres luz.
Y no hay creyente que no sea luz. Es decir, la pregunta es, ¿qué tanta luz eres, no? Cuando compramos estos apagadores, algo que se me hizo muy atractivo es que en lugar de apagar como muchas luces que apagan bruscamente, van apagando así de menos a más. Entonces, lo cual me habla de graduaciones de luz. Yo volteo y digo, ¿en qué graduación está cada uno de nosotros? ¿Qué tanta luz somos? A veces podemos ser una luz tan oscura como las mismas tinieblas, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho, por ejemplo, en días como hoy, como Halloween, donde los creyentes tienen que ser la luz y bueno, pues cómo hacerle, pues, señalar a la gente que están dándole un tributo a los muertos cuando Jesucristo, pues no, la Biblia no permite eso. Después de eso, vamos ahora a Marcos y vamos a ir colocando al mundo. Entonces, de entrada, Jesucristo coloca al mundo como idea central de lo que acabamos de ver, como un lugar oscuro. ¿Correcto? O sea, si somos la luz de este mundo, quiere decir que el mundo sin nosotros, ¿qué es? Oscuridad. Es oscuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía no sé qué edad, como 9 años, 10 años, fuimos a Cuautla, un rancho de una tía, y yo vivía en la Ciudad de México, yo no conocía las luciérnagas, me dio un miedo, porque pensé que estaban siguiendo a alguien, o sea, porque algunas estaban juntas y parecían ojos, ¿no? Yo estaba bien asustado y pues no sabía, ¿no? Hasta que me dijeron que eran luciérnagas. Pero de eso es la oscuridad. O sea, es decir, cualquier luz se mira. De hecho, un incendio de noche es facilísimo encontrarlo, ¿no? De día por el humo, pero de noche por la marca. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos por qué Cristo nos decía no ames al mundo. ¿Se acuerdan? Porque no vas a... O sea, por eso ahorita vamos a empezar a descubrir en la Biblia cómo es el mundo. De entrada es un lugar oscuro. Y no hay cosa más horrible que un lugar oscuro, y no lo digo por el miedo, lo digo por la torpeza en la que se camina uno, puede chocarse, puede pegarse con algo, puede caer hasta un hoyo sin darse cuenta. ¿Sí me explico? O sea, el mundo es un lugar oscuro, es decir, y Cristo decía, bueno, no vienen a la luz porque sus obras son malas. Entonces, y la oscuridad en la Biblia siempre está relacionada con maldad, menos en la creación de Génesis 1, donde dice que no había luz, pero no era por otra cosa, sino porque Dios tenía un plan para esa parte, no tiene nada de maldad. Pero ahora en el versículo Marcos 8:36, ¿sí? El Señor Jesucristo pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprendemos de este versículo entonces? Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, lo primero que me viene a la mente es que el mundo quiere ser ganado. Es decir, el mundo está para que te lo lleves. Como la mujer de Proverbios, ¿se acuerdan? La mujer ramera que está viendo al jovencito para ir y llevárselo al lecho. Así está el mundo. El mundo está buscando el mundo es un premio para quien quiere estar en el mundo. Pero también nos enseña que es algo que no se puede compartir con las cosas espirituales, es decir, las del alma. ¿Sí notamos la idea? Es decir, no es posible, no son compatibles. Porque es impresionante como el Señor Jesucristo en una sola frase habla de ganar y de perder. Entonces, sí es bien importante entender que lo que le des al mundo o lo que le ganes al mundo es totalmente proporcional a la pérdida que estás obteniendo. Y la renuncia que le tengas al mundo es completamente proporcional a la ganancia que le des a tu alma. No habla en este caso no es un tema de ganar el alma, de ganar la salvación. Porque aquí sí es gente que se va al infierno, pero es porque siempre renunció a Dios
para ganar al mundo. Entonces el alma solamente se pierde, lo veíamos mi esposo y yo en la mañana. Hablábamos una vez hace mucho tiempo, lo tocamos ese tema, pero hoy lo sacamos otra vez. Hay 2 decretos de Dios, no sé si se acuerden cómo son. Hay 2 decretos de Dios. Los decretos de Dios tienen 2 características. Son absolutos o condicionados. Un decreto absoluto: pondré las lumbreras para que alumbren de día y la luna de noche. Y al día de hoy se ha cumplido. Ese decreto, Dios decretó que así iba a ser. Dios decretó que el hombre iba a estar con una mujer y iban a tener hijos, y los animales iban a tener y las plantas, es decir, la reproducción iba a ser según su especie. Ni una variación ha habido. Que el mar no iba a pasar de sus lineamientos, y no ha pasado. Es decir, eso, los tsunamis y demás, hay un principio que dicen que la excepción confirma la regla. La confirma la excepción, es decir, porque eso que pasó nos extraña, precisamente porque la excepción confirma la regla. Es decir, esto es algo extraordinario, un tsunami es algo extraordinario. Entonces, y los otros son los decretos que se llaman decretos condicionados. ¿Quién me da un ejemplo de un decreto de Dios condicionado? El primero, a ver quién se acuerda del primero que le dijo a Adán. El primerito que le dijo a Adán: si comieres del fruto, ciertamente morirás. Si comieres del fruto. Sí. Y lo repito porque así lo decía el maestro. Ese sí, el hombre es salvo si qué. Si cree. Ese es un decreto condicionado. Está condicionado, escúchenme, no está limitando a Dios. Dios pone la condición. Y como Dios no es de ocurrencias, donde dice, no saben qué, ya me di cuenta que 20 dijeron que no, entonces sabes que mejor vamos a cambiarla, como las encuestas que acaban de pasar, y vamos a... No. Dios no se equivoca, entonces dijo, si esa va a ser la manera, sí va a ser. Entonces el hombre es salvo solo si cree. De tal manera Dios al mundo que Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. ¿A dónde voy con esto? Bueno, Dios no está limitado. Dios dijo que así sería. Punto. Así como Él dijo que la luna sea la de noche, podía haber dicho que el sol fuera de noche y el sol de día, y la luna de día, y no pasaba nada. Es decir, los decretos de Dios se van a cumplir, pero ese decreto que Dios estableció de que el hombre va a ser salvo. Ahora, todos los hombres son elegibles para ser salvos, sí. ¿Por qué todos son elegibles? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no unos cuantos, no a los blanquitos, a los moritos, a las mujeres, a todos. Para que todo aquel de donde, de ese mundo, crea. Entonces, Dios estableció que así sería. Yo siempre he dicho, quien crea que la elección de Dios es soberana en el sentido, no estoy diciendo que no haya habido soberanía de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista, yo estoy convencidísimo que desde el vientre Dios lo escogió con ese ministerio. Pablo igual, pero no nacieron siendo salvos. Eso es bien importante. El que Dios nos escoja para un ministerio desde el vientre de nuestra madre no quiere decir que naciéramos salvos, porque estaríamos hablando de que alguien puede nacer con naturaleza no caída. Y eso no es verdad. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre,
todos pecamos. Entonces, es bien importante cómo las doctrinas no pueden desprenderse, son como eslabones que en alguna te distorsionas y te vas y empiezas a hacer tus interpretaciones. Entonces, principio número 1, el mundo a los ojos de Dios es un lugar oscuro. Y en ese lugar oscuro puso luz, y esa luz somos nosotros. Ahora, ¿somos luz por qué? ¿Cómo es que somos luz? ¿Porque mora el Espíritu Santo en nosotros? No. Cuidado. El Espíritu Santo mora inclusive en aquellos cristianos que pecan. La luz del mundo es cuando nosotros reflejamos al Señor. Ahí somos luz. Porque puede haber salvos que estén haciendo las cosas que no agradan a Dios. Yo el primero. Y no soy luz. Pero soy salvo. No soy luz. Sí, porque puede ser también piedra de tropiezo. No soy ejemplo. Dice bien mi esposa, puedo ser piedra de tropiezo. Es decir, puedo tener todos los rasgos de alguien del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan qué palabra usa? No imitéis al mundo. No améis al mundo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos en todo momento. Por ejemplo, ahorita me hablaba a alguien y me decía, ¿cuánto te debo? Y me equivoqué en la cantidad. Le cobré de más. Y él mismo me corrigió. Oye, entonces, le dije, ¿sabes qué? Sí, lo que pasa es que la vez pasada me pagaste una quincena extra que estaba fuera de lugar. Y me confundí y la multipliqué. La sumé otra vez. Le dije, pero no te preocupes, soy cristiano, te lo devolvería, ¿no? O sea, tengo ese atrevimiento de decirlo. ¿Por qué? Porque si sé que no puedo robar, bueno, no lo hago, pero ya no lo hago no solamente porque Dios lo dice, sino porque ya lo hizo carne en mí. Entonces, dice que también es completamente, no hay en cuanto a las cosas del mundo y las cosas de Dios, no hay un ganar-ganar. Aquí o ganas al mundo y pierdes tu alma, o ganas tu alma y pierdes al mundo. No hay medias tintas. Y fíjense qué curioso, a fin de cuentas, a veces la gente gana perdiendo y pierde ganando. Aquí ganaron al mundo para perder su alma. Algunos perdemos el mundo para ganar nuestra alma. Y aquí estamos todos este grupo que fuimos redimidos. Renunciamos al mundo, por eso dice el apóstol Pablo, no regresemos, ¿no? Ahora dice el versículo, vamos a Lucas. Lucas 11:50. Lo que queremos trazar es una idea. Lucas, ¿qué dije, perdón? 11:50. Lo que queremos dejar en claro es lo que cómo el mundo se ha revelado ante la santidad de Dios. Dice, vamos a leer un poquito atrás de 49. Porque por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas. Repito desde el principio. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Es decir, ¿Dios los mandó para que suceda eso? No, lo que estaba diciendo Dios es, anticipo lo que vas a hacer. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Aquí ¿a qué mundo se refiere? Del planeta. Al planeta. Pero vean qué interesante. ¿Cuál fue la primera sangre? Versículo 51. Desde la sangre de Abel, como el Señor le llama profeta, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Es decir, nos enseña Dios que desde el principio de la creación del mundo, desde la mismísima caída,
la inclinación del hombre ha sido alejarse de Dios y callar todo aquello que sea la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Que puede ser una barbarie, porque los profetas lo único que hacían era eso, hablar la palabra de Dios. Amo a mi hijo porque lo estamos instruyendo en la palabra, y tenemos mi esposa tiene un hermano que es católico, pero así recalcitrante, y mi hijo es niño, ¿no? Y no las filtra, ¿no? Y le estaba predicando el evangelio a su tío, y estaba preguntando que si iba a ir a... y el tío es enfadoso, ¿no? Y que si iba a ir al Halloween, dijo, no, pues no, esas cosas no las practicamos nosotros. Repito, tiene 10 años el niño, 11 años, y resulta que pues salió el tema de la Virgen, y pues mi hijo con su niñez le dice, es que sí, todos somos diferentes, sí, porque tú adoras a la Virgen. Y le dice, y adorar a la Virgen es como adorar a un borracho, le dice. O una imagen, ¿no? Bueno, al menos nos atacamos de la risa, pues ya después dijimos, no seas tan severo. Pero bueno, pues el Abraham quiso buscar un extremo, y para el extremo es un borracho, ¿no? Pues aquel está bien ofendido el tío, ¿no? Y le dije, no, hijo, tú no te preocupes, tú, que me da gusto que defiendas tu fe, ¿no? Y que te des cuenta de, bueno, pero de eso se trata, ¿no? Desde siempre es acallar la palabra de Dios, ¿no? Acallarla. Y dices, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Entonces, el mundo, aquí Dios la palabra de Dios lo pone como una línea, una raya, dice, desde que yo puse a Adán y Eva, desde ahí empezó la rebeldía, ¿no? Desde ahí empezó a correr. Luego dice, versículo 12:30 de Lucas. Este versículo es muy importante. Vamos a leer un poquito desde el 22, porque vamos a encontrar cosas del mundo bien interesantes. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, dijo luego a sus discípulos, importante, a sus discípulos, no a todo el grupo de gente que lo seguía. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad, es decir, volteen a ver los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Y les hace una pregunta retórica. ¿Qué significa una pregunta retórica? ¿Quién se acuerda? Les contesta con otra pregunta. No. La pregunta retórica es que la respuesta está implícita. Es como, por ejemplo, le digo a Mari Carmen, pues ¿qué no eres mujer? No me puede responder otra cosa más que sí, porque eres mujer. Entonces, una pregunta retórica es aquella que ya trae, o sea, no hay dos respuestas. Y la respuesta está no es la misma pregunta, sino, no, porque también puede ser negativa. ¿No? Porque una pregunta retórica es, no eres hombre, ¿verdad? Entonces, pues, no soy hombre. Entonces es una negativa afirmativa. Pero la importancia de las preguntas retóricas es que no hay dos opciones de respuesta, solamente hay una respuesta. O sea, no hay margen para, bueno, sí, no, pues eres mujer, punto. Entonces Cristo hace una pregunta retórica, les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Es decir, ustedes son más valiosos que las aves. ¿Por qué somos más valiosos que las aves? Este tema es bien importante. Y ahorita voy a decirles por algo que pasó ayer. ¿Por qué Cristo está haciendo ese énfasis en un mundo, hoy en día, en un mundo donde están peleando los derechos de los animales al mismo nivel que de los humanos? Oye, Rubén, pero no creo. Bueno, ayer, en la Cámara de Diputados, se presentó una iniciativa, de veras para que vean
para que veas cómo Dios está enojado con México. Por eso dijo, pásenle con esto que votaron. Y no estoy diciendo que no se hubiera enojado desde antes, pero ahorita estamos llegando a un clímax de donde la ignorancia permea. Y no hablo de ignorancia de falta de estudios, no. Ignorancia de las cosas más elementales de la vida. Porque mi abuela y mi madre no estudiaron más que la primero de primaria y eran sabias. Ayer no voy a decir de qué partido, pero es el partido gobernante a partir de este julio, donde pidió que los animales, los perros, los pericos, los gatos tengan los mismos derechos que los hijos para que hereden los bienes de sus amos. Dije, imagínate qué padre, el día que mi esposa vaya a pagar el predial, pues ahí se va a encontrar a Scooby-Doo, a Lassie, a Mickey Mouse. O sea, ¿sí me explicó? O sea, yo le heredo a mi perro la casa y que el perro va a ir a pagar el predial. Va a ir a pagar la luz. O sea, ¿sí me explicó? Así nos están gobernando hoy en día, Ok, se le heredo. ¿Y ahora qué sigue? Si la quiero vender, el perro, ¿cómo le va a hacer? Ir a buscar al perro del vecino para que le traduzca los ladridos. De verdad, es que así están pensando, No, yo sé que nos reímos nosotros, pero ¿saben por qué? Porque la historia nos enseña que toda persona que tiene una tendencia de derechos a los animales son aquellos que creen en la evolución. Ahí en su interior hay un evolucionista que está diciendo, es que... ¿no? Entonces es terrible, o sea, digo, ahorita ¿por qué nos reímos nosotros? Pues porque conocemos la verdad. Cuando el año pasado, hace 2 años, alguien de un lugar que está aquí a 2 cuadras fue a alegar sobre los derechos de los animales, yo me sorprendí cuando la vi y dije, ¿qué haces aquí? No, yo nomás venía y pues, no, vamos. Si eres cristiana no tienes nada que hacer aquí, ¿no? O sea, vela por los derechos de los humanos para que tengan para comer, tengan para vivir, predica el evangelio, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, dice, alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, es una pregunta retórica. Claro, ¿por qué valen? Ahora, ¿por qué el cristiano puede afirmar que valemos más que los animales? Esa pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos espíritu. Ellos también tienen espíritu. Bueno, espíritu o alma. No, pero eso no es, pero no, es algo más mucho más importante que eso. Porque fuimos hechos a imagen. Exactamente. Porque Dios puso en el hombre la imagen y semejanza, no en los animales. Entonces, los animales, es que si me preguntaran, los animales no tienen espíritu, tienen alma, ¿no? Porque son puras emociones. Pero bueno, es bien importante entender eso. Y el alma da vida. Entonces, por eso Cristo está aquí les está diciendo a todos a los protectores de animales, cuidados, sí, ámenlos, protéjanlos, porque son creación de Dios, pero no por encima. Se los dije, creo que hace poco, ¿no? Sí, lo dije aquí en un estudio, platiqué con un amigo que tiene 2 hermanos con discapacidad, y lo invité a dar de gracia para presentar el proyecto, y me dice, ahorita no puedo porque yo también estoy haciendo mi asociación civil. Dije, oye, pues qué buena onda, o sea, nos sumamos, ¿no? Me dice, no, la mía es para las abejas. Y yo así, 2 hermanos con discapacidad, ¿y haces una asociación para abejas? No hay más ciego que el que no quiere ver. La necesidad está ahí, el mensaje está ahí. Y dices que no es posible que las maten a las abejas. Bueno. Entonces, dice, versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse, añadir a su estatura un codo? Eso es para que los chaparritos ya no se preocupen y digan a Dios, ya, ahí te vas a quedar. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, es decir, si las cosas básicas no puedes, ¿por qué te afanas por los demás?
por lo demás. Si ya intentaste esto, no pudiste, ya, o sea, no te preocupes. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, que era un rey, se vistió como uno de ellos. Imagínense, ¿no? Algo que tenía Cristo que era, y eso es algo que el cristiano tiene que desarrollar y se los voy a aconsejar mucho. Jesucristo era un gran observador. Era un gran observador, Señor Jesucristo. Veía los cuervos y de ahí saca la ilustración. Veía las semillas, veía el sembrador, iba caminando, veían que el sembrador se la sembrar, ¿no? Veía que la luz que estaba alumbrando, decía, sí, algún día alguien la bajó y no se pone la luz debajo del almud, ¿no? O sea, y el creyente, mientras más vea el mundo y mientras mejor observador seas, más vas a aprender. Yo, por ejemplo, le decía a mi esposa hoy, o no me acuerdo si se lo dije o lo pensé, no sé si se lo dije. Abraham no está aquí en los estudios pues porque todavía es un niño de 11 años. Pero con las pláticas que tenemos, son tan importantes y tan contundentes que pues, escucharlo cuando empieza a platicar así, pues te das cuenta de que estás haciendo las cosas correctas. Y le decíamos ayer o antier, de veras qué afortunado eres de que no tienes idea de cuántas cosas te ha librado el Señor, de que estés pensando tonterías y cosas de esas. Por ejemplo, ayer mi esposo y yo nos reunimos con un hermano y nos hablaba de que él era depresivo, ¿no? Y decía, qué bueno que no tengo una pistola porque en una depresión me agarra y me doy un balazo, ¿no? Yo no sabía si estaba bromeando, pero no estoy bromeando. Y yo dije, bueno, sí, pero es diferente a que Elías dijo, mátame, mas no atentó contra su vida. Dijo, quítame la vida, ¿yo para qué quiero vivir? Otro profeta, ¿quién más? Jonás, con lo del calabazo, ¿no? Dijo, oye, te da tristeza un calabazo. O sea, ¿se vale estar triste? Claro. ¿Se vale estar de caída? Sí, claro. Pero que no nos llegue la voz que le llegó a Samuel con lo de Saúl, ¿se acuerdan? Que empieza con una oración bien fuerte de parte del Señor, que está llorando a Samuel porque ya no va a ser rey. ¿Y se acuerdan cómo le dice el Señor? Que empieza con una palabra muy poco usada en toda la Biblia. ¿Hasta cuándo lloraréis a este que yo he desechado? ¿Hasta cuándo? Y nosotros tenemos que aprender eso. ¿Hasta cuándo vamos a llorar eso que Dios ya aceptó, que ya permitió, ya sucedió, ya no se pasa nada? No lo lloremos. Dice, o sea, está bien, llora, no pasa nada, pero espérame. Ya estás pasando de el llanto a la desesperanza, a la desolación, al ya no hay para dónde. No. La luz saldrá para todos. Dice el 28 otra vez. Y si así viste Dios la hierba, vean qué hermoso, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿cuánto no más valemos? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. No dice que no trabajes, dice que no te preocupes. Ni por lo que habéis de beber, no dice que no bebas. No te preocupes por lo que has de beber. Tampoco dice no estéis ansiosos, dice, ni estéis en ansiosa inquietud. Puedes estar ansioso, pero no te llegues a inquietar. Igual que el airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Porque todas estas cosas buscan las gentes, ¿quién? Del mundo. Por eso, cuando tengas esa ansiedad, esa inquietud, ¿por qué me estoy preocupando? Lo que está diciendo Dios, ya te pasaste del lado de los mundanos. Que esa es la palabra donde quiero llegar. Esa parte es bien importante y no quiero que se me vaya a ir. Voy a hacer un paréntesis aquí, pido perdón. Cuando Dios dice que, por ejemplo, aquí dice, estas cosas buscan las gentes del mundo, nosotros tenemos que aprender algo. Cuando dice Cristo que no amemos al mundo, lo que está diciendo el Señor es, apártense de la mundanalidad. No del mundo, ¿por qué? Pues porque trabajamos con gente inconversa. Algunas están casados con gente inconversa. Convivimos, o sea, no te apartes del mundo. De hecho, quiero que seas luz.
apártate de la mundanalidad. No te halles haciendo cosas mundanas. Yo le decía a mi esposa hoy, porque estoy estudiando unas cosas para un video que voy a hacer, y le digo, mira, qué pena, este hombre es tan inteligente, pero es tan mal hablado, que me incomoda, ya no puedo verlo, y yo trato de verlo porque aprendo mucho de él, pero se le salen unas de carrotanero, y gloria a Dios que me incomodan. En otro momento a lo mejor no me incomodaba, ¿no? O a veces, o yo podría tal vez hasta resistirlas un poco cuando no está mi esposa o mi hijo. Pero ya se pone este cuate pelado y ya no puedo, ¿no? Uno por testimonio de mi esposa y mi hijo, y ya me incomodan y digo, híjole, o sea, qué triste que me limito, no puedo aprender de este hombre, ¿no? Porque lo que Dios quiere es apártate de la mundanalidad, o todo eso que es mundano, todo eso que te va a acabar diciéndole a Dios, ahorita no, dame oportunidad, déjame hago esto y luego regreso contigo. Entonces el 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Fíjate qué curioso. Entonces, a ver, aquí nos enseña este versículo que las cosas que busca el mundo, algunas, por uno de esta lista, tanto inconversos como creyentes tienen necesidad de ellas. Porque es el vestido, porque es la comida, porque es la bebida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? No estoy haciendo luz. No, aquí no está hablando de luz el versículo. No, según este versículo, entonces, ¿cuál es el problema? Que no te afanes, ¿no? Exactamente. Que no sea tu fin ni tu meta. Es decir, si tu meta es tener más, aunque eso implique tener menos del Señor, entonces estás haciendo como el mundo. Entonces, ahí, pero es bien importante porque dice Dios sabe que necesitas comer, vestirte y beber. O sea, Dios no tiene problema con eso. El tema es cómo la estás buscando. ¿Para qué la estás buscando? Entonces dice Cristo, versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, vean qué interesante. La palabra añadidas significa colocar adicionalmente, no dice dadas, dice añadidas. ¿Qué quiere decir? Que no son nuestras. Se nos están colocando, así como la ropa, te metes a bañar y te la quitas y ya no te bañas sin la ropa. Es decir, te quitas lo que te añadiste, me añadiste suéter, me añadiste pantalón, me añadiste los calcetines. Y lo que está diciendo Dios es eso, yo te las voy a añadir. ¿Para qué? Para que no sean parte de ti. Porque cuando sean parte de ti, aquí sí va a haber un gran problema. Porque ¿qué es lo que pasó con el joven rico? No. Era tanta la riqueza que dijo no. Él no la tenía añadida. Era parte de él. Entonces pidámosle a Dios, Señor, ponme las cosas adelante, ¿no? Ponme ahí las cosas que necesito. Pero, por ejemplo, hoy me dijo mi esposa algo muy lindo. Me decía, es que él tiene días el Señor levantándome a las 4 de la mañana a leer su palabra, ¿no? Le digo, ¿y por qué tienes el TV y novelas en la mano? No, no es cierto. No, sí, mi esposa está leyendo la Biblia. Ok, vamos a Juan. Ahora vamos a ver a Juan. Estamos viendo los evangelios, a través de los evangelios, cómo el Señor va explicándonos el tema del mundo. Y Juan 1:9 es muy hermoso porque dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo, ¿qué? Hombre. Por eso somos luz. Porque somos alumbrados. Dice, venía a este mundo. ¿Qué es lo que le genera desde adentro? Perdón, la luz de la luna, ¿de dónde surge? Viene del sol.
no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia, no genera luz, refleja luz. Y por eso Cristo dice que Él fue la luz que vino al mundo, y nosotros somos luz porque reflejamos la luz de Él. Por eso, cuando el creyente no es luz, es porque no está reflejando al creyente. Ahorita fue muy triste porque le enseñé, estamos viendo las noticias y salió el video de pues el guardaespaldas que le mataron al cardenal Posadas, no me acuerdo cómo se llama, y ¿quién quiere matar a un cardenal, no? Y la pregunta es, ¿va a levantar denuncia? No. Oiga, le mataron a un guardaespaldas, ¿no? ¿Qué teme, no? ¿Y dónde vive? Vive en la zona más lujosa de México. Es cuando la Biblia decía que tenemos que ser el reflejo de la humildad. ¿Hay un problema que seas rico? No. Dios no está en contra de la riqueza, Dios está en contra del amor al dinero. Y es bien triste porque, bueno, pues empiezan a salir los negocios oscuros y resulta que él le vendió por 5 años los derechos de la Virgen de Guadalupe a Estados Unidos o a China, no me acuerdo, para que la comercializaran, y se volvió multimillonario. Terrible. Terrible, es muy, muy feo. Es socio de Carlos Slim. Y lo triste, ¿sabe cuál es? Que Carlos Slim, su origen es ¿qué? Judío. Como su primo Harp Elu. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí les va. ¿A cuánto alumbró Jesucristo? Según este versículo, a todo. A todo el mundo. Y quienes se han apagado esa luz son aquellos que han amado más al mundo que a la luz. Y versículo 10, adelantito, dice, en el mundo estaba esa luz, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a versículo 1:29, ahí mismo, más adelantito en el 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto número 1. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene el pecado? ¿Qué tiene el mundo? Pecado. ¿Y qué tiene Dios? Gloriosa santidad. Entonces, no, el creyente no puede ir por el mundo diciendo, ahorita voy y vengo, no me ensucio. Nomás voy y puedo dar 3. No. El creyente no puede ir al mundo, por eso dice Cristo, por eso la oración de la noche es bien importante. Porque es por si en algo no te ofendí, no supe, Señor, perdón. Pero la idea es que el creyente esté todo el tiempo orando, Señor, perdóname, sí, Señor, cuídame, Señor, dame sabiduría, Señor. Y por eso llegas y nomás te lavas los pies, dice el Señor. Vamos al versículo, pues, más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí quedamos que este mundo al que se refiere son las personas. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, es decir, al globo terráqueo, para condenar a las personas. Es decir, no, dijo, no,
no envió a Dios su Hijo al mundo, a la tierra, al planeta Tierra, para condenar al mundo. ¿Pero qué mundo? Las personas. ¿Sí estamos en eso? Sino para que el mundo, ¿cuál mundo? Las personas sean salvas. Entonces, Cristo viene al mundo, a pisar al mundo, y viene a dar, no viene a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces aquí entra el decreto condicionado, versículo 18. Ya, ¿todos potencialmente pueden ser salvados? Sí, pero aquí dice, el que en él cree, no es condenado. Es decir, ya vino al mundo, ahora dice, ¿quién cree? Entonces, el decreto condicional es bien importante a los ojos de Dios. No va a cambiar por nada. Es decir, si no fuera un decreto condicional, vean qué importante. Si es importante entender que es un decreto y no por ser condicionado se debilita. ¿Por qué? Porque Dios podría decir hoy, ¿saben qué? Pues ahora ya no va a ser por fe. Ahora ya no va a ser por gracia, ahora va a ser por obras. Espérame, Señor, pues, ¿por qué? O sea, entonces ya estaría cambiando Dios su plan. Vamos adelante a... ¿Mandé? Entonces no somos condenados. Versículo Hechos 17:6. Entonces dejamos en claro que en el mundo está ¿qué? El pecado. Resulta que están ahí, vamos al versículo 1 del 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, ¿cuánto tiempo? 3 días. No. No, por 3 días de reposo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Pues no dice. Bueno, dice 3 días, pero 3 semanas. reposo. Es decir, ¿cuántos días? 21 días. ¿Por qué 21? Porque dice, por ellos 3 días de reposo. Y cada día de reposo son los sábados. Ah, ok. Entonces son 3 semanas. Te voy a mandar la Biblia, mi amor. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Ya vieron cómo es el tema? Sí, él llegaba a la sinagoga, pero declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario, vean qué importante para Dios, era necesario que el Cristo padeciese. Para aquellos que decían, es que a Cristo lo mataron en contra de su voluntad, y no, era necesario. Si alguien anticipó su muerte en la historia, fue el Señor Jesucristo. Tanto que cuando le dijo, Pedro, no te acontezca tal cosa, dijo, apártate de mí, Satanás. Y resucitase, era tan necesario la muerte como la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección seguiríamos condenados. Decía así Corintios, si Cristo no resucitó, ¿quién se acuerda? Vana es nuestra fe. En vano hemos creído. Murió Buda, murió Gandhi, murió Mahoma, todos han muerto. Hasta ahí quedó. Pero gracias a que Cristo resucitó, nuestra fe no es en vano. Está puesta sobre la roca que es Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él que es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Ya los griegos estaban cayendo a los pies de Cristo. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, ¿qué
qué triste, ¿no? Los griegos creían y los judíos no. Teniendo celos, ¿celos de qué? ¿De qué tenían celos? Pablo llevaba 21 días ahí. De la fe. No, de que se estaban llevando a la gente. De que la gente le estaba dando la espalda al judaísmo para darle vida al cristianismo. Y si algo su servidor conoce, y lo digo con vergüenza, es que los pastores, los líderes, le tengan celos a las personas. Porque se siente que le están robando las ovejas. Y les dan celos. Y entonces te calumnian. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, ¿qué? El mundo entero, también han venido acá. La fama de los cristianos ya era un tema. Ya era un tema. Aquellos que decíamos que estaban por allá, ya están aquí. Ya se están llevando a los griegos y a las mujeres nobles. Nobles no se refiere a mujeres nobles de corazón, sino nobiliarias, títulos. La gente importante. Y ya saben, si algo ayuda a que el pueblo se convierta, es de arriba para abajo. Es decir, imagínense si se convirtiera, por así decirlo, el dueño de Sabritas, el dueño de la Bimbo, y que bajara hacia la jerarquía más pequeña el evangelio, claro que sería escuchado. No es lo mismo que el portero de la puerta de Bimbo se convierta y grite el evangelio. Por eso, cuando dice Dios que no hay autoridad que no sea puesta por parte de Dios, te pongo de autoridad para que les hables de mis maravillas. Esa es la función. Hoy platicaba con un regidor que es cristiano, que ya lo están calumniando en esta administración, y le escribí, le dije, el que vino con su esposa, y le dije, sigue adelante, hermano, tú no te desesperes, tú no te entristezcas, te están calumniando, no pasa nada, adelante. Esa es la parte fea de la que nunca te hablaron, de la política. Bueno, entonces al mundo hay que trastornarlo, es lo que dice la palabra de Dios, trastórnalo. En griego significa empújalo fuera de la casa. Mira qué tremendo, ¿no? Luego vamos a 17:31. Vean qué importante. Aquí hay una explicación por la cual el Señor Jesucristo, Dios no quiere que amemos al mundo. Hechos 17:31. Dice: por cuanto ha establecido un día, obviamente Dios, vamos a ver un poquito atrás, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, hay un día, no ha llegado, en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, nuestro precioso Salvador Jesucristo. Un día el mundo será juzgado. ¿A qué mundo se refiere? A las personas, al sistema de pensamiento. Algún día
algún día. Por eso dice Dios, no ames al mundo porque será juzgado. Y no vayas a estar tú sentado atrás juzgando. Obviamente el creyente no. Pero sí va a ser muy triste que va a haber cristianos que serán salvos, dice el apóstol Pedro, como pasados por fuego, es decir, de panzazo, que diga del Señor, es que no fuiste luz, no pudiste desprenderte del mundo, amaste al mundo, Y miren, yo por ejemplo me pongo ahorita a pensar, hemos visto en la televisión series de la vida real, porque mi esposa nos gusta ver muchos testimonios, y una vez me tocó ver una mujer que se enamoró de un preso y lo ayudó a escaparse. Ella era una policía que se enamoró y lo hizo que se escapara. Es decir, ya estaba condenado el hombre ahí. Este hombre llegó a enamorarla de tal manera que ella negó los principios constitucionales de salvaguardar la ley y hacer valer la ley, y le importó un cacahuate y hizo que se fugara con él. En Estados Unidos, a diferencia de México, pues los agarraron a los 10 minutos. Así es el mundo con nosotros. Hay una característica en la cárcel. Quien ha ido a la cárcel, yo he ido a predicar el evangelio allá. Hace mucho no voy, por supuesto. Y todos en la cárcel, todos son inocentes. Todos. ¿Y tú por qué estás aquí? No, yo soy inocente. ¿Y tú? No, pues yo soy inocente. Y ese es el mundo seduciéndonos a nosotros. Dale, mira, no vayas al estudio. Dale, no leas la Biblia. Mira, te estás perdiendo la telenovela. Mira, te estás perdiendo el chisme con la amiga. Mira, te estás perdiendo. Y empieza a decirte lo que te estás perdiendo. Y el problema es que nosotros decimos, pues sí, ¿verdad? Y el cristiano tiene tanto miedo de que le llamen exagerado, tanto miedo, que no ha entendido que no somos exagerados, somos santos. Y ese es el gran problema. Por eso dice Cristo, aléjate de la mundanalidad. ¿Y sabes cómo te alejas de la mundanalidad? Abriéndote camino entre ella para llegar al lugar santo. No es huyendo de ella, porque dice Cristo, en el mundo están, pero no son del mundo. No nos quitó, ahí nos dejó, pero no nos dejó solos. Dice, vamos a ver un poquito en las doctrinas, ya para terminar. Dice Romanos 1:8. Lo que nos pide la palabra de Dios en relación a nuestra fe, dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero vea qué importante, no dice que la divulgan, se divulga. ¿Qué diferencia hay de que la gente, así como en Hechos decía, aquellos que están alborotando ya están acá? La fe de la iglesia romana era así. La gente ya hablaba del mundo, de la iglesia. Versículo 20, del capítulo 1, dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, Dios siempre ha estado por encima de su creación. Y el hombre tiene que entender que Dios es un Dios creador. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema del mundo, donde vamos a tener una segunda parte, donde lo más importante es entender que en el mundo no vas a encontrar, ni voy a encontrar nada que no sea pecado, aunque se vea bonito, aunque se vea bueno, aunque se vea correcto. Llámese la madre de cada uno de ustedes,
o la abuela, que, ay, es que era bien buena, ay, es que era bien linda. Sin Cristo era igual. Entonces, también nos habla de que el mundo está en tinieblas, está en la oscuridad. No hay forma de... Peor todavía, en el pecado está el mundo. Dice que Cristo vino al mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, nada bueno nos espera allá afuera, pero nada bueno. Es más, dice la Biblia, lo vamos a leer en el otro estudio, que el que se hace amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, Dios está enojado con que te pases de aquel lado. No. Lo que te está diciendo es mi enemigo. Oye, pero dame una evidencia. ¿Cuál es la evidencia más grande de que es un enemigo? Que el mundo es el enemigo de Dios. Denme una evidencia contundente. Que mataron a su hijo. Que mataron a su hijo. De ese tamaño es el odio. Voy más allá. De ese tamaño es el enemigo del Señor. Capaz de matar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vamos a ver más adelante en otros estudios la importancia de esa predestinación, que la predestinación consiste, es bien importante entenderla, en esas buenas obras. Dice Efesios que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. En eso consiste la predestinación, en que hay un camino sin Dios y hay un camino con Dios. Ya las preparé, tú vas a andar en ellas, pero yo las voy a preparar. Ya están listas. Por eso de repente hacemos la voluntad de Dios y decimos, qué fácil pasó esto. Es que ya estaba hecho por Dios. No hecho en el sentido, sino estaba preparado por Dios. Ahí va a estar la bendición, ahí estaba la promesa, ahí estaba lo glorioso. Es decir, tú vas a un huerto, por ejemplo, a mi hijo que le encantan los mangos, y él quiere ir a comer buenos mangos, él sabe a dónde ir. O sea, no hay nada que descubrir ahí. Sabe que están los mejores mangos para él. Entonces, dice Dios, bueno, en la obediencia mía están todas las cosas buenas. A eso se refiere. Ya está preparado el huerto, ve nomás arranca el mango, le dice a mi hijo el Señor. Nosotros tenemos que aprender que ese predestino de Dios es que la obediencia, aunque duela, aunque no guste, aunque humille, aunque lastime, aunque pareciera que me estoy humillando ante mi esposa, aunque pareciera que es que no veo que ella quiera pedirme perdón, es que no veo, dice Dios, humíllate. Dice Dios, humíllate. ¿Por qué? Porque dice Leila que amemos a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice Leila que lo hizo como la amó. Efesios, entregándose por ella. Y entonces nosotros empezamos, y yo lo dije, se los dije a ustedes públicamente. Un día mi esposa me dijo, es que yo te he obedecido de más. Y yo le dije, qué vergüenza. La obediencia no es más ni menos, es. La obediencia es o no es. No, y es importante entender eso. Entonces resulta que ya mi esposa ya tiene un bono a favor, un plus, ¿no? O sea, ya tengo este margen para desobedecerte porque ve todo lo que te he obedecido. No, es que es bien importante porque así somos de repente con Dios. Con Dios de repente, pues ya llevo un rato de santidad, dame chance de ser grosero, déjame echarte de ser lo incorrecto, le he sido fiel a mi esposa, déjame echarme una canita al aire, hace mucho que no tomo, déjame tomar una copita. ¿Sí me explico? Entonces, no, a Dios no se le obedece de más.
ni a los hombres, ni al esposo, ni a la mujer se le ama de más. Es que te he amado de más. No. El amor es uno. Entonces, nosotros tenemos que voltear a ver al Señor y decirle, a ver, ¿qué no te he dado? No olvidemos las palabras de Juan el Bautista y con eso terminamos, que es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y no tengan miedo a decirle a la pareja, ¿te estás escuchando? ¿Te estás escuchando? Si Cristo estuviera aquí ahorita, ¿me hubieras dicho lo mismo? ¿Me hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras reaccionado igual? Y claro que al momento, dice la Biblia que la disciplina al momento no es agradable para nadie, pero da, ¿qué? Fruto apacible. Entonces, esta familia se ha llevado así en base a las exhortaciones. Y mi esposa, gloria a Dios, que por eso me dio a mi esposa, que es mi ayuda idónea, donde ella es la única que me ha sabido poner en mi lugar. Y no le dicen la suavecita. Pero fuera de ella, si yo me salgo de mi esposa, cosa terrible me espera. Entonces, si hay una decisión después de haber aceptado a Cristo, de la cual nunca me voy a arrepentir, es de haberle pedido a Alma que esté a mi lado. Jamás me arrepentiré. Y nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. A veces no caerá bien la situación, a veces no será agradable, a veces, pero solo quiero estar bien delante de ti. O sea, no me dejes estar mal. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y saben por qué a veces no lo hacemos? Porque somos soberbios. Porque uno no se equivoca. O, ¿saben por qué? Porque pareciera que damos una señal de debilidad. Y por ahí se me va a meter. Si me ve que ya le pedí perdón, por ahí se me va a meter. No. El pedir perdón es una señal ¿de qué? De obediencia a Dios, no de humildad. No de humildad, de obediencia a Dios. Si tienes algo mal contra tu hermano, ve y pídele perdón. Entonces no confundamos lo que estamos obligados a hacer como ser luz y no tener miedo. Si tu esposo, tu esposa, tu hijo se está convirtiendo en oscuridad, ve y díselo, estás apagando la luz del Señor. La estás apagando. Y esa es bronca tuya. Mi obligación es exhortar. Por eso mi esposa, cuando de repente tenemos diferencias, es porque y donde terminan, donde ella ve o yo veo, aquí ya estás mal con el Señor. Yo no tengo bronca. Ahí sí te fuiste contra el Señor. Entonces, ¿sabes qué? Ve y ponte a cuentas. Yo no tengo nada que platicar contigo. Y no es dejarte con la palabra en la boca. No. Se trata de que primero ponte a cuentas con el Señor y allá luego vienes y platicamos. Porque yo soy menos importante. Yo ahorita te perdono y no pasa nada, pero si te quedas así como estás, sucio y sucia delante de Dios, así, lo único que va a hacer es traer maldición a esta familia. Y hablo primeramente por mí. No, ve y límpiate con el Señor. Ve y límpiate. O sea, ¿qué te falta? Fe, te falta gozo, te falta bendición, te falta gratitud. Lo que te falte, ve y ponte a cuentas con Él. Porque aquí podemos sobrellevarla tú y yo. El problema es que nos podemos acostumbrar a decirle a Dios, aunque con Dios es 3 rayitas abajo. No. Con nosotros sí, con Dios no. Entonces cuidemos esa parte. Seamos luz en un mundo que tuvo que venir Cristo a derramar su sangre para cubrirlo de todo pecado, y sobre todo veamos al mundo como alguien que nos va a alejar de Dios, y lo peor de todo es que nos va a colocar en una condición de enemigos de Dios. Eso sí es problema. Eso sí está feo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por ese amor que no podemos entender,
muchísimo menos explicar el cómo, habiendo sido nosotros tus enemigos, habiendo roto la paz, habiendo roto la comunión, tú decretaste, porque tú eres el único que puedes decretar. El hombre no puede decretar, tú sí. Solo en ti está esa facultad, que el hombre sería salvo por gracia desde Adán hasta el último hombre que venga a este mundo y sea salvado por la preciosa sangre del Cordero. Prediquemos el Evangelio para que la gente pueda tomar la decisión, pero también prediquemos el Evangelio porque es una orden, un mandato. Seamos luz de tal manera que digan, miren, los de la casa de Juquila y esos tres ya están haciendo mucho ruido y puros aleluyas, y las casas de Sonia y de Adelita, que está con Vicky y Mari Carmen, mi amada esposa, mi hijo, que así sea, Señor. Que seamos incómodos para el mundo, pero porque somos luz. Úsanos en el nombre de tu hermoso Hijo. Amén.